Buenas tardes para todos, mi nombre es María Alejandra Pérez Montenegro. El tema el cual voy a desarrollar el día de hoy se denomina homofobia en Colombia. Bueno, es importante resaltar que este ha sido uno de los temas más relevantes y debatidos a lo largo de la historia de nuestro país y a lo largo de la historia del mundo, el cual se conoce como homofobia a una actitud negativa hacia las personas homosexuales. Es decir, que es un trastorno o fenómeno psicológico que se va desarrollando gracias a la cultura en la cual estamos rodeados. Pero ¿cuál es la comunidad que afecta o que se ve vulnerada por este fenómeno? Es la comunidad LGTBI, en la cual pertenecen lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Las lesbianas son personas del sexo femenino, las cuales sienten atracción por personas de su mismo sexo, es decir, entre mujeres. De igual manera ocurre con el término gay, en el cual sucede exactamente lo mismo que el anterior, pero con el sexo masculino, es decir, que un hombre siente atracción o círculo afectivo por otro hombre. Por otro lado, los bisexuales son las personas que sienten atracción o círculo afectivo por una persona del sexo opuesto y del mismo sexo, es decir, tienen dos inclinaciones. Y los transexuales son las personas que se identifican mejor con una persona del sexo opuesto. Es decir, si por ejemplo una mujer se quiere parecer a un hombre, entonces esta persona debe pasar por una serie de tratamientos químicos y médicos que desarrollen hormonas donde se puedan notar cambios físicos y hormonales de la persona, y a esta persona se le denomina como hombre trans. Es importante aclarar que existe una diferencia entre tres terminologías importantes, las cuales son orientación sexual, identidad de género y sexo asignado al nacer. La orientación sexual encierra todo lo que se denomina como atracción sexual, demostraciones y relaciones sexuales por personas del mismo género, el género opuesto o de ambos géneros. En este se encierra la homosexualidad. La homosexualidad es una orientación sexual. Bueno, la identidad de género es como una persona se identifica individualmente, es decir, se identifica más con el sexo femenino o con el sexo masculino. Y por último, el sexo asignado al nacer solo puede ser masculino o femenino, es decir, el genital con el cual nacemos determina nuestro sexo. Y estas alteraciones no pueden ser cambiadas ni procesadas por ningún tratamiento. Bueno, tres palabras claves que protagonizan este fenómeno se denominan como discriminación, agresión y exclusión, en las cuales se da desde aulas escolares, desde jardines hasta universidades, en colegios, en hospitales, en restaurantes, en hoteles, en discotecas y en muchísimos más escenarios, e incluso en los parques públicos, cuando se ve a una pareja del mismo sexo, no sé, teniendo relaciones afectivas. Incluso uno se siente incómodo, entonces esto se denomina homofobia, e incluso algunas personas se sienten como tan incómodas, como tan acechadas, que toman medidas más extremas y agreden a esas personas verbalmente o físicamente. Entonces, este fenómeno también ha desencadenado miles de cosas culturalmente, por ejemplo, el rechazo, la inferioridad, la anormalidad, e incluso hay personas que piensan que estas personas que del mismo sexo se demuestran cariño, afectos, están enfermos. Y es una cultura que ha trascendido desde muchísimos siglos atrás. Entonces, también desde ahí se desencadena el machismo, el feminismo y el racismo. También es importante resaltar que la cultura ha sido un eje principal de nuestra formación, y de ahí nacen los estereotipos, las costumbres e incluso nuestra religión por la formación que hemos tenido en nuestro entorno sociocultural. Bueno, los estereotipos tienen mucho que ver en la homofobia, ya que
desde pequeños nos han dicho como no, las mujeres el color rosado, los hombres el color azul, las mujeres se visten con falda, los hombres con pantalón, las mujeres son las que se maquillan, los hombres juegan al fútbol y juegan con los carros, las mujeres con las muñecas, las mujeres lavan, limpian, tienen hijos, se reproducen y los hombres simplemente traen el sustento a la casa. Entonces esto ha generado que nosotros idealicemos conclusiones como que los hombres son la autoridad y las mujeres son las sumisas y son las delicadas. Por otra parte, la religión tiene mucho que ver en esto, ya que antiguamente se idealizaba que la religión tenía toda la verdad. Entonces en la religión siempre se ha constituido que una mujer y un hombre deben ser los progenitores de un bebé, solo en sexos opuestos. Entonces la gente fue generando sus prejuicios, fue generándolo como un tabú, que dos personas, por ejemplo, pudieran adoptar a un niño, dos personas del mismo sexo. Entonces esto se imponía tanto y las personas se aferraban tanto que esto era como la única verdad que existía y desde ahí se desencadenó la homofobia. Bueno, ahora sí, homofobia en Colombia, el tema central. Bueno, en 1981 la homosexualidad dejó de ser un delito. Es decir, que ya pues las personas podían estar con la pareja que ellas desearan o que ellas eligieran. Sin embargo, tenían que estar escondidos hasta hace muy poco, la verdad, alrededor de unos aproximadamente 15 años. Ya estas personas podían andar por diferentes lugares y espacios públicos. Sin embargo, aún en la actualidad, al día de hoy, se han visto estadísticas de agresiones muy altas, incluso digamos que en Colombia siempre hemos tenido así como gentilicios para cada persona. Entonces uno le dice, por ejemplo, loca al lenguaje o gestos exagerados, por ejemplo, de una mujer, de un hombre haciéndolo de una mujer. Marica al peluquero, homosexual al médico y al artista le decimos gay. Entonces todo esto encierra cultura, costumbres, estereotipos culturales que nos han reforzado. Actualmente Robinson Sánchez Tamayo, que es un abogado, explica que la ley de educación para la sexualidad existe y tiene que ser vista por todas las entidades educativas, pero sin embargo menciona que en algunos se sanciona la homosexualidad y se ha encontrado que en diferentes manuales de convivencia todavía se prohíbe esto. También cabe mencionar que el matrimonio igualitario fue más o menos como reconocido en el 2011. A partir de allí comenzaron las entidades civiles, las notarías y los juzgados a aceptar este tipo de matrimonios, ya que la iglesia pues por razones culturales y por ideologías que pienso que la verdad no son como muy bien fundamentadas, no permiten este tipo de matrimonios. Por otro lado, el aspirante que vemos ahí en la primera imagen de la diapositiva es un aspirante al Consejo Municipal de Santander. Entonces, lo que este sujeto recibió por el simple hecho de aspirar a un cargo alto fue mucha violencia física y verbal, lo agredieron psicológica y físicamente. Entonces ahí es donde se ve reflejada la ignorancia de la gente que piensa que porque una persona homosexual lleve un mandato, un rango más alto, no es capaz de ser un buen ejemplo para la comunidad. Entonces es ahí cuando se refleja la cultura y la ignorancia que se tiene. Ahora tenemos cómo afecta la homofobia a la vida de los homosexuales. Este fenómeno tiene un alto impacto en la vida de estas personas, ya que gracias a esto se han generado suicidios, homicidios, depresiones, aislamientos sociales, donde las personas ya no quieren vivir, ya no quieren asistir a un determinado espacio, por ejemplo, en el colegio, cuando son discriminados, cuando son rechazados por el hecho de no sentir lo que la mayoría de personas sienten. Entonces
ahí se ven reflejadas las consecuencias, los altos índices de temor que estas personas adquieren y que toman decisiones muy apresuradas. Para concluir, nos damos cuenta que este fenómeno ha transcurrido durante muchísimos años atrás y que actualmente ya se está estableciendo como una normalidad, ya que antes era un tabú ver a dos personas del mismo sexo besarse, era algo muy incómodo para las personas e incluso tomaban represiones muy agresivas, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, pues una conclusión es como no dejar al lado estos temas, porque son temas que nosotros podemos hablarlos, nosotros podemos debatirlos, podemos dar nuestros puntos de vista sin ningún problema, y no categorizar a las personas por el hecho de cómo se visten, cómo se expresan, cómo hablan, porque así, si seguimos en una sociedad donde solo nos interesa la superficialidad, vamos a terminar deteriorándonos todos como personas. Ya para finalizar, quiero mencionar que nuestra alcaldesa Claudia López pertenece a la comunidad LGTBI, incluso tiene pareja, y vemos que ella perfectamente pudo asumir el rol de alcaldesa. De hecho, es la primera alcaldesa de Bogotá y lo hace perfectamente, y no por ser una persona, como lo llamamos, diferente, tiene diferentes capacidades a nosotros, sino por el contrario nos ha mostrado su empoderamiento de mujer como mujer. Y quiero cerrar con una frase que ella dice, la cual utilizó en su campaña, que ser homosexual en muchos otros países sería irrelevante, pero en Colombia es una desventaja. Entonces quiero cerrar con esa frase y simplemente concluir que ella ha sido capaz de ser el ejemplo y la inspiración de muchas personas. Muchas gracias.